Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Julio Carmona y en esta ocasión os traigo una charleta sobre Game as a Service con el doctor Marsal Mora. Doctora a tope ahí, madre mía. Creo que es el primer doctor que traigo. Bueno, no, no, Sí, no, bueno, no. por No, eso no. haces el doctorado, ¿eh? Para que te puedan llamar doctor. Para que te puedan llamar doctor. Creo que no, porque también me traje a Marta, a una chica que ha escrito varios libros en... La de GTM, es que no me acuerdo el nombre, tío. Es Marta Villar, creo que se llama. Qué malo que soy para Ujú. los nombres. Y creo que también es doctora. Pero bueno, Marsal, queremos conocer un poquito más sobre tu vida y que también la gente te conozca un poquito más. Tú eres, primero de todo eres doctor, eso lo dejamos claro otra vez, por última. Pero ¿sobre qué fue tu doctorado? Bueno, a ver, mi doctorado en el fondo es en ciencias de la computación, si quieres, o sea, en informática, combinándolo con ciencias sociales. Es decir, al final mi campo es más bien el aplicar las herramientas de informática, pero para problemas sociales, ¿no? Relacionados con la sociología, si quieres. Y bueno, mi tesis en particular, digamos que versó sobre League of Legends, ¿no? Sobre el fenómeno League of Legends, pero entendido desde la perspectiva de lo que es la experiencia del jugador. Por qué un juego tan frustrante, digamos, es tan adictivo a la vez, ¿no? Esa experiencia un poco distinta de lo que estamos acostumbrados en un juego normal. Y también del análisis de redes sociales, es decir, de las relaciones que se establecen entre jugadores en el juego, ¿no? E intentar ver, por ejemplo, cosas que al igual nos parecen obvias, pero que hay que contrastar, tipo, pues si los jugadores se frustran más o menos, o juegan mejor o peor, en función de si juegan con amigos o no. A mí, como también jugador de League of Legends, creo que precisamente uno de los puntos clave es el hecho de, ya no es mejorar, sino te pica seguir jugando. Te pica ver cómo cada vez el juego va cambiando, cómo tienes que volver a aprenderlo y eso es muy interesante. Sí, de hecho, bueno, esto es una de las cosas de las que hablaremos, ¿no? De los juegos como servicio, que es el juego que en realidad no es un juego, sino que digamos que cada 15 días es un juego distinto y es un poco lo que digamos, te genera esas ganas de seguir, ¿no? Pero sí que una de las cosas que salió respecto a eso y de lo que hablas, ¿no? Es que al final también tiene que ver con el hecho de que sea un juego en equipo en el que, digamos, que tú como jugador siempre tienes esa sensación de si ganas es gracias a ti, básicamente, y a tu aportación, ¿no? Y si pierdes, digamos que es culpa de los demás, con lo cual sientes que se podría hacer mejor, ¿no? Entonces ahí hay un poco eso de, bueno, he perdido, pero seguro que si hago otra, vamos a ganar porque yo juego bien, ¿no? Y Eso, cuando ganas, alimenta tu ego, por decirlo así, ¿no? totalmente. Es un poco el funcionamiento. Totalmente. Mira que yo soy malo, pero malo y con ganas, ¿eh? Pero aún así sí que es verdad que, sobre todo cuando pillas una racha buena, es como que no puedes parar hasta que empiezas a perder como un desgraciado. Claro, y vuelves al punto inicial Uf, prácticamente. es jodido, ¿eh? Sí, 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 porque yo, por ejemplo, el año pasado, esto es experiencia personal mía que para luego aplicarlo a lo de Game as a Service, porque quiero hablar de más cosas, pero el año pasado yo cogí, empecé en Plata 2, estuve en Plata 2 y me subí hasta casi Platino. Mm, Solo jugando un personaje. Y claro, tú empiezas a jugar y dices, Dios, es que soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo. Y de repente llegas al tope, al tope que ya no puedes subir más porque no llegas a más. Y empiezas a bajar y la verdad es que ahí es cuando empiezas a pensar, lo dejo otra vez. Además, va por ciclos porque ya. yo como jugador lo instalo, lo desinstalo, lo instalo, lo desinstalo, me pego el vicio, me da una rabia, y al final siempre vuelvo, es increíble. Es el único juego que no puedo... Bueno, hay dos juegos que son Game as a Service que yo no puedo dejar y uno de ellos es el League of Legends, que ya no se cuenta por horas, sino Mm, por meses lo que le llevo echado. Así de claro, duro. sí, 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 sí. La media, sí, en la muestra que yo usé, así que, bueno, lo hicimos en colaboración con la Liga de Videojuegos Profesional, la media de horas que había dedicado un jugador eran 1000 horas. Y te estoy hablando de datos de hace unos 3 años, 4 años, o sea que seguramente muchos de esos, incluso, digamos, ahora incrementan la media, ¿no? Pero 1000 horas son muchas horas de Totalmente. juego, ¿eh? Totalmente. Yo, mira, Así que, hay una aplicación de esto que te dice la de Time Wasted on LOL. sí, Time Wasted on LOL. sí. Que yo creo que si miro eso me puedo asustar. Porque tiene que ser una burrada. Pero bueno, al final, tú como, como especialista, es decir, bueno, Sí. realizaste tu tesis en ello, vamos a llamarte Sí. especialista, ¿qué es lo que ves tú? ¿Qué es lo que atrapa tanto de los Game as a Service? Porque si nos ponemos a mirar cifras, los 10 juegos más jugados de los últimos años no han ¿Mm? cambiado. No han cambiado apenas.
Ya, eso es cierto. Al final digamos que hay una dinámica también parecida a la que ocurre en otras cosas, por eso, ¿no? Porque también si te pones 10 o 20 años atrás, seguramente no, digamos, las listas en la televisión, ¿no? O digamos, en todo lo que es cinematográfico, no estarían dominadas por series, ¿no? Y también ahora, digamos, estamos en un entorno en el que, digamos, que las series también tienen cierto dominio del consumo, ¿no? Esto de ver todo capítulos, y al final dices, pero si de esta serie he mirado también 10.000 horas y luego no tengo ganas de ver una película que dura 2 horas, ¿no? Pero aquí me voy tragando los capítulos de hora en hora, ¿no? Eso, Pues es un poco la misma dinámica o la misma idea, que es que al final, digamos que el juego se va adaptando. eh, primero son juegos que funcionan, que esto también es importante destacarlo, ¿eh? Quiero decir, League of Legends hay uno, funciona por X, además tiene una masa crítica determinada y tal, pero fíjate que si piensas en otros MOBAs, pues pensarás en el Dota 2 y poca historia más. Es decir, incluso el Heroes of the eso Storm te de decía. Blizzard El murió ya, o sea, Paladins que, también. Quiero que- recordar que que era un digamos MOBA. que está el Smite, que El tiene un Smite. nicho porque es 3D y tal, pero son cosas como muy reductos, ¿no? Entonces, realmente bueno, no es que Hmm. funcionen así en general los MOBAs, por ejemplo, no, funciona League of Legends, ojo. Quiero decir que a Sí. veces también confundimos un poco la forma de contarlo precisamente por eso, ¿no? Eh, Primero que esto es un sistema de juego, es un formato de juego que funciona. Después tienes esa adaptación constante que hace que básicamente no puedas encontrar, entre comillas, una estrategia dominante, ¿no? Esto tiene que ver también con la parte de puzzles que también trabajo y también he trabajado. Ah, sí, tu Es libro. que, claro, tú al final, cuando juegas a un juego de puzzle, tu objetivo es solucionar ese puzzle o encontrar qué estrategia es la mejor, es la óptima y por lo tanto no hay nada mejor que puedas hacer. Hmm. Pero una vez encuentras eso, digamos que ya te aburres porque ya no tiene sentido volver a ello, ¿no? Que es un poco la gracia, de hecho, y la satisfacción del puzzle. ¿Qué pasa en LOL o qué pasan parecidos? Que bueno, que yo esta semana descubro que con este personaje haciendo esta estrategia y tal es casi lo óptimo o es de lo mejor. Entonces viene Riot y dice, pues bueno, como veo que esto está dominando, a este le hago un nerf, ¿no? Y entonces descompenso eso absolutamente y tienes que buscarte otra vez la vida. Entonces, ¿qué es muy adictivo para el ser humano? Eso de ir buscando otra vez una solución a un problema. Entonces, como ese problema, digamos que va cambiando, tú tienes esas ganas de seguir resolviéndolo, por decirlo así, ¿no? Hmm. Entonces va un poco por ahí. Y si esto lo juntas a jugar con otros amigos o otros enemigos o otros humanos en general, Sí. que es el gran cambio que supuso todo esto, que es el auge del juego online, ¿no? O del jugar contra iguales, porque una máquina nunca te podrá, digamos, generar la misma sensación a la hora de jugar. Es decir, no digo de dificultad o de tal, sino que evidentemente tú juegas contra una IA y siempre hay cosas que ya ves que son explotables, estrategias que tal. Cuando juegas contra jugadores humanos, al final hay muchas cosas que son muy impredecibles, ¿no? Y Hmm. este el aleatorio casi controlado, pero es aleatorio, es el que te genera un poco de cada partida es diferente, cada partida me da la sensación que si hubiese hecho esto lo hubiese podido ganar. Y eso es un poco lo que te engancha. Hmm. Fíjate, tú me has dicho lo de las IAs y me estoy acordando del caso este que pasó. Porque remontándonos a los inicios del MOBA, del género. Bueno, no del ¿Mm? género MOBA, sino del auge de los Game as a Service. Sí. Yo creo que el primer pelotazo más grande y más por el tema del online y tal sería StarCraft. El primer StarCraft. Ujú. Sí. Que de hecho tuvo. No fue en StarCraft 2. Esto no sé si lo sabrás tú o te acordarás. Que hubo hicieron una IA que era súper potente. Que la Ujú. testeaban con humanos. Y un humano le ganó y no sabían cómo. Me quiere sonar esa historia. Pero no me acuerdo si Sí, era StarCraft. no sé la parte esa del ganar o no ganar y tal. Sí que conozco, digamos, que hay gente trabajando en lo de las IAs en juegos como StarCraft 2. Hmm. Que esto sí que lo he visto. Pero precisamente ahí está un poco el tema, ¿no? Esto pasa con el ajedrez también, es que si quieres ir a cosas y tal, ¿no? Que al final las guías, es verdad que llega un punto en que, en el caso del ajedrez, digamos que ya la gracia no es la estrategia de la IA, sino que es que, bueno, con el poder de computación que tienes, pues puedes, digamos, prever o sea, hacer muchos escenarios posibles de movimientos futuros. Ya.
Y digamos que, claro, eso ya es como una competencia desleal, ¿no? Por decirlo así, porque ya estás como computando demasiadas cosas que, claro, un ser humano, digamos que tienes un Está cierto más límite, ¿no? limitado. Y aún así cuesta, digamos, ¿no? Como en otros juegos cuesta, ¿no? Como el Go y todas estas cosas. Pero bueno, el caso es eso, que simplemente que tú estás acostumbrado. Si has jugado a videojuegos desde, no sé, más los 90, ¿no? O incluso los 80, estás acostumbrado a que cuando juegas pues en un juego de lucha, pues resulta que si te coges en Street Fighter el no sé qué y le vas metiendo patada baja, patada baja, patada baja, el otro no responde, ¿no? Sí. Pues este es el problema de la IA. Si siempre hubieses jugado contra otros jugadores, pues bueno, otros jugadores se dan cuenta de lo que está pasando y de que estás repitiendo eso. Entonces directamente ya tienes una estrategia contraria, ¿no? Eso es un poco lo que también ha cambiado y ha generado que te aburras menos que jugando contra una IA, evidentemente. Claro, porque además ya no solamente que haya cambiado el modo de juego, ya no jugamos contra IAs limitadas, porque ahora mismo si nos pusiéramos a jugar contra una IA nos ganarían Ujú. en todos los escenarios posibles habríamos perdido. Esto no es una película, por así decirlo. Pero ahora Ujú. jugamos contra jugadores emparejados según nuestro nivel de habilidad, entre muchas comillas, Sí. porque tampoco puedes ponerte 5 contra 5. Se hace una media de las habilidades según un algoritmo que tiene Riot. En el caso de League of Ujú. Legends o en el caso de Dota Ujú. es algo similar. Y aparte el hecho de que nos vayan cambiando de manera tan radical lo que hasta entonces sabíamos, porque no es lo mismo jugar, por Ujú. ejemplo, tú ahora mismo, antes de empezar a grabar, tú me habías dicho que estabas jugando a Lori. No es lo Sí. mismo jugarse a Lori una, dos, tres veces porque las mecánicas son las mismas. Puede cambiar alguna situación, pero en el fondo es lo mismo. Pero en League of Legends, al modificar de manera tan superficial los parámetros de los personajes, porque realmente, a menos que te hagan un rework que te cambian completamente la jugabilidad de un personaje, de un campeón, tú estás jugando lo mismo, pero con Ujú. diferentes valores. Pero claro, tú tienes que Sí. adaptarte a esos valores y las personas de enfrente también se adaptan. Y eso es realmente Sí. lo interesante. No es como, por otro ejemplo, un ejemplo analógico, el fútbol. El fútbol no van a cambiar los parámetros, Mm. van a cambiar las personas y la habilidad de la Claro. persona. Claro. Sí, claro, digamos, has dicho dos cosas que son relevantes, ¿vale? Primero, lo de los cambios al final en el metajuego, que son los que incluso cambiando muy poquitas cosas, generan, digamos, una reacción en cadena muy bestia, ¿no? Que es eso de solo tocando un poco en plan, pues el tiempo de cooldown, ¿no? O el daño que hace no sé qué, de golpe todo va en cadena porque resulta que entonces en vez de ese champion es mejor elegir este otro, pero con este otro combinan mejores otros, ¿no? Claro. Entonces digamos que esto se destruye. Es verdad, para mí eso es una parte fascinante, ¿eh? Para mí eso es súper interesante todo lo que es el tema del metajuego, porque al final son unas reglas no escritas, tácitas, ¿no? De cómo funciona el juego o de cómo se debe jugar al juego, porque fíjate que en origen League of Legends, por ejemplo, no tenía roles, ¿no? No tenía top, No. mid y tal, sino que esto es como una convención, además en este caso europea, que digamos que llegó a la conclusión que eso era lo más óptimo, ¿no? Y luego pareció que no había otra forma de jugar, pero fíjate que ahora mismo nadie cuestiona eso, que es otra cosa que al igual se podría cuestionar, Es ¿no? cierto porque en su momento se llegó a plantear incluso, esto fue en Corea, se llegó incluso a intentar plantear en la doble jungla, pero era una Claro. estrategia menos eficaz que el mantener a un support, a una persona ayudando al personaje que al final su rol es ganar el juego en tiempo tardío. Eso es. Eso es, sí, sí, sí. Por eso te digo que esas cosas son curiosas y después está para mí también una parte muy curiosa. Lo que pasa es que todas estas cosas, como son muy a gran escala, a veces es difícil de traquear o de medir el impacto, que es la sobrereacción de los jugadores. Es decir, tú, por ejemplo, a veces te dicen, pues mira, pues yo que sé, estás tú jugando con tu campeón favorito, ¿no? Y esta semana te dicen, pues le hemos bajado el daño el base Como duele. de 60 yo que sé, a 59, imagínate, ¿no? Y Y tú pasa, ¿eh? dices, buah, esto ya no se puede jugar tal. Y al igual solo por eso ya se deja de jugar ese Ostras. champion y se pasa a jugar otro, ¿no? Y dices, al igual eso no es ni relevante, ¿no? La diferencia, al igual no es realmente relevante. Y la otra es el efecto de los profesionales. Es decir, claro, tú ves aquí a Caps no sé qué haciendo y tú dices, buah, yo juego Claro. a Cal igual, Sí, ¿sabes? sí, sí, seguro. Entonces, la peña juega a Champions que al igual le van fatal, pero solo por el efecto de lo que ven, ¿no? Eso es Entonces, cierto. digamos que hay toda una serie de fuerzas que hacen como que el metajuego en realidad sea una combinación de muchas cosas y que cambia tan rápido que al final, digamos, es como un caldo, ¿no? Es una cosa bastante, para mí una cosa bastante curiosa. Además,
el fenómeno League of Legends, igual que podemos poner el fenómeno Fortnite, el fenómeno Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, curioso que casi todos sean de Riot, pero yo que sé, poniendo juegos Rainbow Six, Call of Duty, ¿vale? Juegos que ya no sean tan de Riot. Es un fenómeno increíble el comprobar ya no solamente que el metajuego cambie y eso incite al jugador a jugar, sino también el efecto que tiene el competitivo del juego. Porque, haciendo otra vez una analogía con un deporte tradicional, tú cuando ves un partido de fútbol, digo fútbol porque, aunque no es el que más me gusta, es el más conocido aquí en España, tú cuando, cuando ves un partido de fútbol, tú dices, vale, quiero jugar tan bien como juegan ellos. Y luego intentas jugar cuando intentas jugar una pachanga con tus amigos, o incluso te apuntas cuando eres pequeño, te apuntas a clubs juveniles, intentando emular a esa gente que ves allá arriba y los animas y los vives y quieres probar más. Algo similar pasa con el League of Legends. Y aparte, al igual que en el fútbol, tienes una comunidad aparte con programas específicos como el Chiringuito, tienes apuestas incluso también, que eso, quieras que no, las apuestas hacen bastante más entretenido un juego, aunque no estén bien. League of Legends tiene todo eso. Tiene todo un universo transmedia que llega desde el propio juego hasta las interacciones de Twitter, vídeos, la historia que tiene fuera totalmente de lo que viene siendo el producto, para luego llegar además a la propia audiencia, que tú, por ejemplo, no juegas, pero sigues viéndolo. Yo juego y lo veo. No lo veo tanto ahora mismo, pero sí que juego y lo veo bastante. Hay gente que se dedica a analizarlo. Hay toda una subcultura por un producto que es lo que para mí hace tan fascinante los juegos competitivos grandes como Game as a Service. Luego quiero hablar contigo de otro tipo de Game as a Service, pero ¿tú cómo ves cómo ves que se interacciona la visualización del producto como... Perdona, sigue. Sí, no, ahí ya entiendo, no entiendo por dónde vas, ahí yo te diría que yo no soy el más, digamos, al igual el más indicado o el más experto en la parte, digamos, más mediática, por decirlo así, porque hay gente incluso en nuestro país, ¿no?, que se dedica más a ello. Está José Agustín Carrillo, por ejemplo, de Murcia. Hay más gente. Espérate. José Agustín Carrillo, ¿y usted, no? Sí. Vale, es que me lo has dicho el nombre y digo, no lo caigo. No, está en Twitter, sí. José Agustín Carrillo, no caigo en quién es. Ah, no, sí. Sí. Ostras, buscándolo lo encontré ayer. Alguna vez porque habla por Twitter y tal. Lo encontré ayer justo, sí. Vale. Porque también es, digamos, hemos hablado varias veces y tal, y él es más de la parte, si quieres, de comunicación o de medios, y digamos que de ahí al igual él puede aportar más o decir más, porque lo ha estudiado más, ¿no? Pero sí, precisamente eso es una de las cosas curiosas, porque también hay un paralelismo total con el deporte tradicional, ¿no? Pero ahí es otra vez lo mismo que vemos en muchos otros casos, ¿no? Si pensamos, el videojuego, ¿qué hace el videojuego? Pues se mira en su hermano mayor, que es el cine, ¿no?, por decirlo así. Entonces todo intenta ser como lo más realista, lo más cinemático posible, lo más, ¿no?, la historia, el tal. Intentar vender que un videojuego es casi como una película, ¿no? Y esto lo hemos visto mejor. Un Hideo Kojima, ¿no? Su obsesión es un poco esa, ¿no? Y esto lo hizo antes el cine con el teatro, ojo, que digamos, ¿por qué el cine se proyecta en salas tipo teatro? Pues porque, digamos, su forma de legitimarse era a través del hermano mayor de entonces, que era el teatro, ¿no? Pero bueno, esto lo vemos en todos los lados. Entonces, en el deporte electrónico ha hecho lo mismo con el deporte tradicional, ¿vale? Y aunque en muchos casos se crea, digamos, ese deporte electrónico que está haciendo cosas súper nuevas, ¿no? Porque si Twitch, porque si tal, es lo mismo, pero en paralelo. Es decir, en vez de tener un programa, el Chiringuito, en La Sexta, pues tienes su correspondiente Twitch o su correspondiente YouTube con su debate, claro, su charla y su tal, y con un lenguaje distinto, pero que no deja de ser el equivalente, digamos, una generación más tarde, ¿no?, por decirlo así. Totalmente. Y es una cosa así curiosa, ¿no? Porque al final un analista, un caster, ¿qué es? Pues es un comentarista de toda la vida, quiero decir, que tienen estilos ligeramente distintos. Bueno, los tiempos también cambian, ¿no? Pero que digamos que la función es exactamente la misma. Sí. Y lo que decías tú, ¿no?, que con el deporte tradicional, que es lo que antes me ha faltado también comentar así un poco, que es precisamente eso, ¿no? La diferencia principal, y por eso es difícil cuando se plantea eso de que si las Olimpiadas o las no Olimpiadas o tal, es que, claro, conceptualmente
es como si tú cogieras el fútbol y esta semana hay una portería, dentro de 2 semanas ponemos 2 Sí, porterías, espectacular. luego quitamos y ponemos una portería, pero ponemos 2 pelotas, ¿no? Y digamos que cambias las reglas y no cambias el juego, ¿no? Que es un poco la diferencia. Entonces, claro, en el fútbol tú siempre quieres emular a tus ídolos, digamos, sí, igual que en el deporte electrónico. Hay otra diferencia que es que tú, digamos, por ejemplo, baloncesto, al igual podrías estar entrenando triples toda tu vida y al final serías bueno tirando triples. En League of Legends tú puedes estar practicando estas 2 semanas, pero si no eres bueno al final de las 2 semanas, el juego cambia, con lo cual, Eso es cierto. digamos que no puedes acumular entrenamiento a no ser que sea por intensividad, ¿no? Y el otro problema que tienes es que evidentemente el fútbol no eres tu propietario ni es nadie. Que en cambio, claro, League of Legends tiene un propietario que si mañana dice, oye, cierro el servidor, Eso, aquí os quedáis, eso ¿no? para mí es uno de los mayores problemas que tienen los deportes electrónicos y es la exclusividad que tienen. Es decir, Riot hace y deshace lo que quiere. Igual que también lo hace, por ejemplo, Exacto. el escándalo de Blitzchung en Hearthstone, que también tuvo mucha repercusión en su momento. Es otro ejemplo de Game as a Service, Hearthstone, y en este caso con una polémica por el medio. Hay muchas polémicas, tanto dentro de League of Legends como dentro de otros deportes electrónicos. Y claro, ahí al final la potestad lo tienen los inversores. Igual que, salvando las distancias, dentro del FIFA hay inversores, pero se presupone que el FIFA es una organización externa que es la que tiene que regir que el juego funcione. League of Legends es en la propia Riot y por ende su matriz Tencent, o en el caso de, iba a decir en el caso de, claro, pero es que todas las matrices casi todas son Tencent, porque es que todas son Tencent. Sí. Es la matriz única, sí. Es la matriz única. No, pero en el fútbol te lo pongo más a lo... Yo el ejemplo que pongo muy a lo burro es, yo si quiero, me bajo a la calle, cojo una botella vacía, pongo 2 zapatos de porterías y jugamos a fútbol. Sí, 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 como hacíamos Que cuando éramos esto en, pequeños. en League of Legends no lo puedes hacer. O sea, yo si no me conecto al servidor de Riot no puedo jugar a Bueno, League of Legends. bueno, Entonces, digamos que la FIFA es un organismo que en todo caso regula las competiciones, pero claro, las no es competiciones. propietaria en ningún caso del deporte en sí. No, Es claro, lo que... porque el deporte al final es algo abstracto. Tú puedes hacer. Pero en el caso de League of Legends, que es un deporte tan concreto, un deporte electrónico tan concreto, es Riot la que hace las reglas y la que deshace las reglas a la vez de que es la que proviene el juego. Fíjate tú, cuando has dicho lo de tú no puedes salirte a la calle a jugar a League of Legends, es verdad. Pero por ejemplo, yo sí que he visto un ejemplo de Game as a Service más reciente. Aunque no es exactamente un Game as a Service porque es un juego con un standalone, pero que tiene mucha repercusión en Twitch, es Among Us. Me estoy acordando yo de Ujú, que unos chavales en la clase. Mira, mi novia estaba haciendo prácticas en un colegio. Y los chavales de ujú, entre 7 y 12 años salían al patio. Uno de ellos era escogido al azar como el traidor. Y jugaban a la Among Us ujú. en el patio con sus propias reglas. Y me pareció Claro, fascinante. claro, claro, pero es que la Among Us es la virtualización del Es lobo. súper Es un curioso. juego muy antiguo, Sí, claro, claro, pero, claro. pero es un juego muy antiguo que es un juego de sentarse alrededor de una mesa Qué bueno es el lobo. y digamos que hay los aldeanos, el lobo, y entonces se van matando los aldeanos y se tiene que ir decidiendo a ver quién es el lobo, que es lo mismo, cerrando y abriendo los ojos, pero Pero se está dando es mucho la mano. curioso que sea. Es curioso que el lobo que yo he jugado. De hecho, yo he jugado en la carrera al lobo. He jugado en ¿Mm? cartas, he jugado en móvil. Ahora el lobo ya no es el lobo, es Among Us. Y lo llaman Among Us y Claro, no, juegan eso sí. igual. Es increíble. Eso sí. Sí, sí, ¿Cómo? sí, no, eso sí. Eso sí. Aquí ya me vuelvo a mover al tema de Mm, mediatización del medio y todo eso. Que es el cómo tienen la capacidad. No solamente los juegos, sino sobre todo los influencers, los streamers, mm. de cambiar nuestra percepción, de cambiar las tendencias del medio, y me parece fascinante. Y era porque, basta con verlo, el top 10 de juegos más jugados, ¿por qué son el top 10 de juegos más jugados? Porque, primero, son Game as a Service y lo juegan los que mayor número de influencers tienen. Ahora mismo, ¿cuál sería? Estaría otra vez entre League of Legends y Fortnite, supongo, ¿no? No, hace tiempo que no veo digamos, la clasificación, pero es verdad que cuando, digamos, lo usaba en eso, al escribir o El lo que sea, TFS. es que siempre está League of Legends arriba y luego es verdad que abajo, pues hay algún fenómeno de vez en cuando, ¿no? Que sube y tal, y espontáneamente luego vuelve a bajar, pero que están los mismos. Dota incluso, Dota 2, seguirá estando en el 8, el 7, el Y 6, se como quedará. siempre ha estado. Es decir, que
que no se mueven de ahí, ¿no? Lo único que puede... Está Hearthstone, está Counter-Strike, que para mí es otro de los grandes ejemplos de un juego que tiene 20 años y sigue ahí. Hearthstone Counter, estará Hearthstone Counter, el Teamfight Tactics, el Legends of Runeterra, Fortnite, ¿sabes? Esos juegos, Rainbow Six, el Call of Duty de turno, que yo casi ya los englobaría todos como Call of Duty mapas nuevos, porque al final es eso. FIFA incluso seguramente también esté como top, pero al final es eso, son Game as a Service, porque, bueno, algunos no tanto, porque por ejemplo FIFA no... Bueno, FIFA sí, porque tiene actualizaciones de las estadísticas de los jugadores, así que también entra como Game as a Service. Claro, de hecho, a ver, una de las cosas que intento, digamos, comentar en el texto del libro, ¿no? De este, si luego quieres hablamos del libro en general también. Sí. Pero una de las cosas del texto este de Games as a Service, al final también es que perspira la idea de que lo que ha funcionado en juegos que están pensados para ser así, se va incorporando cada vez más a los juegos que digamos que no están pensados para ser así, ¿no? Y un poco esa idea de, claro, League of Legends, si tiene cualquier problema en su parche, ¿no? O en su cambio, pues vuelve a parchear. Digamos que los jugadores ya están acostumbrados a eso o ya viven con eso, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando lo haces en un juego tradicional, ¿no? A día de hoy, prácticamente todos los juegos, no hay juego prácticamente, ¿no? De Play 4 o 5 o lo que quieras, que pongas y no empiece con un parche antes de empezar a jugar. Sí, entonces he comprado un juego que en realidad o es incompleto o digamos que le faltan cosas. Entonces ya empezamos en una dinámica de que incluso el juego, el Ori que tú decías antes, ¿no? Que juego hoy puede ser distinto del de mañana, sí, porque resulta que el parche de actualización de esta semana hace que, pues yo que sé, que tal habilidad haga menos daño, porque resulta que si no es una cosa dominante, ¿no? O que cierto bug que tenía el juego original ahora ya no sea explotable. Entonces, como has cambiado el juego en realidad, me has cambiado las reglas, ¿no? Y eso es lo que es incluso perverso, ¿no? Porque es como todo lo convierto en realidad en una especie de suscripción a las actualizaciones. Sí, es cierto. Y por ejemplo, un ejemplo más bestia que me acuerdo que lo hablé en la redacción se habló en la redacción de Hyperhype, que fue el hecho de Dragon Quest 11. Tú ya no puedes jugar al Dragon Quest 11 original. Cuando tú lo compras en PlayStation, de hecho los gráficos son peores porque están sacados de Switch. Ya no estás jugando al Dragon Quest 11, estás jugando al Dragon Quest 11 S, al de Switch. Es decir, el juego original se ha perdido, ya no se puede preservar. Tú, presente, con tu nick de Twitter de Retromaquinitas, eso lo tienes que vivir. Estoy seguro. Sí. La preservación del videojuego ahora mismo, sí, en un momento en el cual el videojuego no es un videojuego, sino que es un servicio jugable, porque sigue teniendo las mecánicas, pero los parches, salvo algún indie pequeñito, algún indie más pulido, porque incluso indies tan famosos Igualmente, ¿eh? O sea, que yo me gustaría hacer la estadística, si se pudiese, si hubiese una manera fácil de hacerla, a lo mejor de la media de parches por juego y también el porcentaje de juegos sin parche, que probablemente si coges Steam sea 0. Es decir, todos los juegos tienen en algún punto u otro algún parche, ya sea incluso para añadir contenido, que no te digo que no, pero no deja de ser modificar el juego, modificar el juego original o modificar lo que se ha lanzado originalmente, ¿no? Y esto, evidentemente, lo que dices a nivel de preservación, no es que sea mejor o peor, es que es un drama. Quiero decir, tú ponte por un momento, además, si tú siendo jugador de League of Legends, ¿no? Ponte por un momento pensando ya no en tus hijos, en tus nietos, ¿vale? O digamos en 2 generaciones más allá. Sí. Tú piensas dentro de 40, 50 años, ¿cómo le mostrarás a alguien lo que era League of Legends? Tendrá que ser a través de vídeos, pero jugarlo no podrá. Eso, ¿vale? Entonces le mostrarás al igual retransmisiones, pero tendrás que decidir de qué temporada, porque no es lo mismo la de hace 5 que la de hace tal. El aspecto de los personajes no es ni el mismo, ni el aspecto del mapa, ni los menús, ni nada. Es decir, al final lo que cogerás será un fotograma de una película, ¿no? Para mostrar el tal. Es como si alguien te dice, oye, ¿cómo es El Resplandor? Y solo le muestras el fotograma de Jack Nicholson con la cabeza en la puerta. Quiero decir, solo ves un snapshot de eso, pero no ves todo lo que hay detrás, ¿no? Es interesante porque en ese aspecto podríamos incluso considerar el videojuego como servicio, como una cuarta dimensión del videojuego, en la cual tú estás jugando al producto, pero el producto se modifica a través del tiempo. Es decir,
te estás moviendo en una cuarta dimensión temporal para comprobar las actualizaciones, los cambios que ha recibido un videojuego que realmente es el mismo videojuego, pero no es el mismo videojuego. Es muy curioso. Yo es que he puesto más simples, digamos, más que una cuarta dimensión, es la dimensión cero, quiero decir. Bueno, vale. En el sentido de que en el fondo es todo etéreo, ¿no? Es como si tú tuvieras un tubo y simplemente de vez en cuando pues te enchufas ese tubo y sale lo que sale, ¿no? Pues hoy sale el League of Legends parche 11.11, mañana al igual es el 12. Sí. Es decir, pero lo que hay, pero dentro no hay nada. Es digamos, una cosa muy fluida, ¿no? Claro, de hecho, a día de grabación, hoy es el último día del parche 11.1 de League of Legends. Mañana es 11.2. Claro, alguien podría argumentarte tranquilamente, y tendría toda la razón, que es un juego distinto. Sí. Porque ¿qué diferencia hay si no entre... vamos a buscar alguna tal, ¿no? Pero entre el Ori 1 y el Ori 2. Pues podría ser el parche 1 y el parche 2. ¿Por qué no? Quiero decir, conceptualmente... Es mismo funcionamiento, mismo tipo de incluso de entornos. Bueno, han cambiado los layouts de los niveles, si quieres, pero porque, ¿sabes? O sea, alguien podría haber cogido y, a ver, de hecho, lo que hacen con los hacks de los juegos, ¿no? Y el tal, que es coges el Metroid y le haces un hack y tienes un Metroid nuevo. ¿Es un juego nuevo o es un parche del juego anterior? Ahí es donde hablamos pues aquí estás igual. Ahí se habla de la reutilización de recursos, pero otro ejemplo muy bueno, por ejemplo, es Cyberpunk ahora mismo. Cyberpunk 2077 es el ejemplo de un fiasco. Es que lo de Cyberpunk es un drama. Es el paradigma de lo que es el mercado actual, o de lo que es todo esto que estamos comentando, ¿no? Que es algo que se sobrevende, algo que promete todo lo que quieras y más, algo que los propios usuarios, digamos, asumen y amplifican, y luego algo que se lanza realmente inacabado, y de hecho, en plan, bueno, si no, esperaros al parche, ¿no? Es que es como ya es el colmo, es el colmo de eso, ¿no? Que es como, mira, te he vendido esto, pero espera el parche, ¿no? Es, toma, tu coche, las ruedas ya vendrán en agosto, ¿no? Parece que estemos prefinanciando los juegos. Estamos financiándolos casi. Porque nos llegan versiones incompletas, es casi como si fuera un baking. Porque lo que nos venden no es lo que no es realmente lo que estamos obteniendo. De hecho, seguro. Quiero decir, tú, en el fondo, estás comprando una suscripción. Eso de los Season Pass. Bueno, el Season Pass es un extra sobre el Season Pass que ya estás pagando cuando compras el juego. Claro. Y Cyberpunk... Es un plus. Y Cyberpunk ni siquiera es el primer ejemplo. Yéndonos al año pasado, a 2019, tenemos el caso de Fallout 76. Que desastre absoluto también. Moviéndonos más atrás, tenemos un ejemplo de que coges el juego ahora mismo, lo coges entonces y no es el mismo juego, que es el No Man's Sky. No Man's Sky. Sí, ya sabía que ibas a decir eso. Es que es muy visible el cómo ha cambiado el juego. O incluso los mismos parches de optimización. Porque si ahora nos quejamos de Cyberpunk 2077, mira tú de Witcher 3 cuando salió, que eso era un desastre absoluto también. O sea, que 100%. El caso de Cyberpunk solo es especialmente curioso o particular por también la reacción posterior y el tipo de reacciones posteriores tanto de los usuarios como del propio desarrollador, que viene a decir, oye, que os devuelvan el dinero, ¿no? Que es como... ya no el retailer, sino que yo digo que os devuelvan el dinero, ¿no? Porque cuando coges el ejemplo de No Man's Sky, nos sentimos estafados. Pero era un juego y se podía jugar. Se podía jugar en las plataformas en las que había salido el juego. Porque yo recuerdo coger ese juego en su momento en PlayStation 4 y decir, vale, no es lo que me han vendido, pero es un juego entretenido, tal, pero no estaba bugueadísimo, ¿sabes lo que te quiero decir? No eran las promesas, pero no era un producto roto. Pero Fallout 76 estaba rotísimo. Estaba rotísimo. De hecho, lo podéis encontrar al mes a 9 euros. Y también te digo una cosa. Cyberpunk, mis compañeros míos y gente que yo conozco de incluso dentro del periodismo de videojuegos, se lo compraron por 20 euros haciendo la juja esta de hacerse una IP rusa para comprarse una tienda específicamente y te regalan toda la ludografía de CD Projekt a 20 euros. Es como... Estás pagando 20 euros por un videojuego, realmente también. Por varios videojuegos, de hecho. ¿Qué vale? 5 euros el Cyberpunk. Realmente, a ese precio, ¿qué coño te van a vender?
No, sí, bueno, ya te digo, independientemente de eso, el punto es ese, ¿no? A mí me ha resultado curioso por eso, también a nivel, si quieres, de historia, ¿no? O de tal, siempre ha habido juegos basura, ¿no? Y siempre ha habido juegos inacabados vendiéndose y llenos de bugs, ¿no? Eh, pero es curioso cómo, digamos, el entorno actual o la forma de hacerlo hace que en este caso sí que haya una especie de reacción incluso por parte del desarrollador, ¿no? Es en plan, pues no sé, a mí nadie ha venido a decirte, pues yo qué sé, el juego de NES de Tiburón, por decir algo, pues no sé cómo has jugado a ese juego inacabado, ¿no? O el Bueno, de que sea. el ET de Y Atari, por ejemplo. siguen ahí porque eso no hay parches, ¿no? Que Claro. valgan. Están O rotos. el ET de aunque no sea al igual el peor juego de Atari, No, no. pues es famoso simplemente como caso de, oye, han vendido una basura, ¿no? O algo inacabado. Bueno, ahí está, quiero decir, no, no estaban esperando el parche. Se cargó Claro. el mercado, ya está. Pero, Poca cosa, ¿no? no sé. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, CD Projekt casi se carga a su propia empresa, porque lo de tener la mitad de. Lo de valer la mitad en bolsa es un golpe duro para cualquier empresa en este mundo ahora mismo. Sí, lo que pasa es que en lo económico ya nos vamos un poco Sí, es otra rama, ya tampoco. cuando hablamos pues eso, de capitales, de inversores, de tal, al final ya es desvirtuar incluso de lo que hablamos, ¿no? Porque ya intentamos como, pues no sé, a nosotros lo que nos gusta, entiendo, es jugar, ¿no? Es ver, Sí. es entender los videojuegos, pero ya cuando entramos en que si, ¿no? El valor en bolsa, que si tal, es como, bueno, a mí Realmente a me, ti y a me mí nos da importa, igual. me importa relativamente poco, ¿no? De hecho, no O- soy inversor de CD hombre, Projekt, con lo cual... hombre, pero es eh, importante. Es importante como el conjunto global de lo que afecta. Lo que afecta sacar un producto en esas circunstancias. Ahora mismo que los videojugadores somos bastante más reaccionarios a estas situaciones y las denunciamos más. Pero Pero, pero, tampoco. pero no sé, o sea, yo creo que esto es un poco espectáculo, ¿eh? En el Sí, sentido de, se hace mucho ruido, pero no ha cambiado nada. el Porque parche no lo aunque vemos si igual. Cyberpunk haya hecho mucho ruido con esto y tal, ha seguido vendiendo millones de copias. Esto uno, ¿no? Y después, en pasado, pues de la misma forma, no hacías ruido, pero no lo comprabas. Entonces se iban al garete igualmente. Sí. Quiero decir que, yo qué sé, es que me estoy yendo un poco al igual casos muy concretos y que tampoco son los más adecuados, ¿no? Pero el Shenmue de Dreamcast, pues no sé, al igual la gente se quejaba en su casa, no lo sé, pero el problema que tuvo es que no fue comprendido, si quieres, o gastaron demasiado por lo que pudieron vender, sobre todo por la base instalada de consolas, y eso en parte se llevó a Sega por delante, ¿no? En este sentido, pues podría ser otro ejemplo de eso mismo, pero sin ese ruido YouTube, Twitter, tal, que tampoco sé si aporta tanto, ¿no? Porque luego, mucha queja, pero ya te digo, sigue vendiendo copias, quiero decir que Eso es no... cierto. Y sigue llevándose dieces y. La cuestión es cómo nos ha tratado el usuario, pero tampoco es. Eso tampoco es el tema de los Game as a Service. Eso es Mm, mentira por parte de la desarrolladora y un fracaso, pero sí que lo que han hecho ahora con el juego es convertirlo en un Game as a Service. Pero hemos hablado ahora mismo de los videojuegos standalone como Game as a Service, hemos sí, hablado de los esports como Game as a Service, pero sí. y ya los que ya de por sí se ponen los juegos de móvil. Para mí eso es el paradigma total de un Game as a Service, lo que existe como juego de móvil, los gachas, es decir, los gachapones. Sí, sí, aunque, o sea, ahí al igual se tendría que pensar un poco, porque hay al final como distintos modelos de exactamente en qué punto alguno es como servicio y algunos simplemente, pues ese concepto pues de sacacuartos, ¿no? Por decirlo así. Es decir, para que nos entendamos, ¿eh? O sea, un Candy Crush que al final lo único que hace es que no puedas jugar más allá de ciertas vidas si no pagas, ¿no? O de ciertos niveles si Sí, no pagas. No necesariamente es una suscripción, ¿sabes? O sea, es un poco para distinguir lo que son las microtransacciones de lo que sería el hecho del claro. servicio, ¿no? Claro, claro. Hombre, no ponía como ejemplo No, a Candy yo Crush. pensando es simplemente que móvil, que al final hay mucho movimiento, ¿no? No, Y hay hay mucho tipo. bastante... Incluso hay juegos standalone, porque si te vas a Apple sobre todo, pero incluso en Android tienes cosas como Florence o Donut County que están en la Store y son juegos, es decir. Pero yo estoy Mm, pensando en los juegos en los que se denominan gachapón.
Por ejemplo, Fire Emblem Heroes, el One Piece, ¿cómo se llame eso? ¿Sabes? Los de Sí. Fire Emblem, que hay dos de Fire Emblem que son... De Fire Emblem, perdón, de Final Fantasy. O ya si nos vamos al terreno de consolas y PC, Genshin Impact también es un gachapón. Son juegos donde el contenido es similar a League of Legends en el sentido de vamos añadiendo personajes nuevos, rondas de personajes. Lo que más juego yo en ese aspecto, el único que he jugado es Fire Emblem, que llevo jugando 4 años y la verdad es que no gasto dinero, no sé cómo, pero... De hecho, hay un concepto que eso no lo leí en uno de los estudios que referenciabas, que es el de las ballenas. Dentro dentro de los Game as a Service. ¿Puedes explicar un poco qué es esto de las ballenas tú, que seguramente lo domines mejor que yo? Bueno, el que al final, digamos, ahí hay un punto que es lo que un poco lo acabamos también con League of Legends, ¿no? Que es, aunque muchos hagan lo mismo, digamos que al final el mercado, el dinero se termina concentrando en torno a unos pocos. ¿Vale? Entonces, digamos que realmente rentables solo hay, digamos, unos pocos de ellos, ¿no? El móvil es un caso también muy extremo, ¿no? Evidentemente, hacer un Conecta 3 como el caso de Candy Crush o hacer un juego de coleccionables como puede ser el de One Piece o cosas así, pues puedes hacer millones, pero solo funcionan algunos. Y no tan solo funcionan algunos, sino que esos terminan impidiendo que salga nadie más, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Pues un poco la idea esa de que hay un cierto monopolio en torno a cada una de las formas de funcionar. Sí, porque... Hombre, juegos de tipo gacha, que se les llama, en móvil hay muchísimos, porque está One Piece, incluso hay uno de Slam Dunk, por ejemplo, que me leí hace poco el manga, hay de Oliver y Benji, hay de Dragon Ball, es que hay de Yu-Gi-Oh! Es que, igual que los juegos de cartas en sí, es decir, muchas veces son como juegos de cartas. Le tengo un personaje que es más fuerte porque tiene estas habilidades. Genshin Impact además lo ha llevado al punto en el cual estás jugando a un juego que mecánicamente no recuerdo muy bien cómo era. Yo me acuerdo que lo vi y dije, ostras, se parece a Breath of the Wild, pero mecánicamente me recuerda otra cosa. Pero es un juego. Pero para jugar bien, para jugar de manera más óptima, no tienes por qué gastarte dinero, pero dependes de un factor de aleatoriedad que es lo que te incita a comprar. Es decir... Bueno, es una parte que se acerca a lo que es un casino. Si esto está... Está todo pensado ya. Está clarísimo. Y que al final eso es comportamiento humano. ¿Por qué jugamos a la lotería? ¿Por qué algunos juegan a la lotería? Bueno, porque ocurren cosas como que pensamos que nos puede tocar, porque los premios son grandes, pero luego evidentemente la probabilidad de que te toque es muy baja y de hecho cada vez que compras un billete de lotería estás perdiendo dinero por definición, ¿no? Ocurre lo mismo con esto. Y ocurre lo mismo con cualquier tipo de juego de este tipo. Es ese punto de que la suerte o lo aleatorio, en el fondo nos gusta o nos la emoción. Digamos, nos incentiva a seguir intentándolo, ¿no? O a seguir tal. Excepto cuando esa aleatoriedad ya es digamos, del 100%, que entonces, digamos, cada vez nos interesa menos como juego. Nos puede seguir interesando, por ejemplo, como el caso de la lotería, que no tiene ninguna gracia como juego, sino que es una cosa aleatoria totalmente, porque al igual el beneficio económico, pues pensamos que nos puede compensar. Pero ya tú no jugarías a un videojuego de la lotería de Navidad, para entendernos. No. O harías una partida, ¿no? Oye, estaría curioso desarrollar digamos, eso. Por eso te digo que entonces eso hay que combinarlo un poco con algo más. Entonces aquí, pues esto cuando estudias los tipos de juego, ¿no? Que si el alea, que es la parte de suerte, ¿no? Y luego la parte de agón, de competición, por decirlo así, pues tú evidentemente las puedes combinar como si fuera un slider, ¿no? Y tirar más hacia la suerte o tirar más hacia la habilidad, ¿no? Entonces, bueno, un juego de pura habilidad, pues un juego de puzzle determinista, un Chocobound, ¿vale? Eso sería un juego puro tal. De mover cajas, ¿vale? Sí. Porque es una pantalla y ahí no hay suerte que valga. Ahí o haces unos movimientos correctos claro, o no funciona. Tú eres el que tiene que pensarlo. Y un juego de suerte pura es un bingo, ¿no? Es una lotería, una cosa así. En un punto intermedio hay gente que le gusta más con más suerte, hay gente que le gusta más con menos suerte. O sea, si te gustan más los juegos tipo estratégicos, tipo puzzle, tal, te gusta menos la suerte. Y si te gustan más los de acción, tal, te gusta un poco más la suerte, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay un rango.
en el cual, digamos, nos gusta jugar y eso es lo que puedes ajustar. Pero luego, claro, evidentemente ya cuando entras en esas mecánicas, que en este caso estamos hablando de mecánicas que son externas un poco al juego, porque son externas, en las que influye la suerte, como las loot boxes, los coleccionables, estas cosas, pues eso ya son mecanismos de sacar dinero a priori. De sacar dinero o sacar esfuerzo, porque ojo, tú por ejemplo no has gastado dinero en un juego concreto, pero le has dedicado tiempo, que tu tiempo tiene un valor, ¿no? Y ese, digamos, es un poco la explotación laboral pasada al juego, ¿no? Que es, si no puedes pagarlo con tu dinero, lo puedes pagar con tu sudor, ¿no? Con tu trabajo. Y eso al final lo que estás haciendo es precisamente eso, es bueno, he hecho un esfuerzo y con ese esfuerzo tengo el derecho a una serie de productos, en este caso digitales, y que bueno, que en este caso pues van a suerte y tienen un poco más como de emoción, ¿no? Porque va a suerte. Eso al final es la lealtad que tiene el usuario. Cuanto más horas le echas a un juego, más lealtad tienes tú como usuario al juego. Porque no quieres, no quieres sentir que esas horas las has malgastado. Cuando un producto tiene un final, has llegado al final, ya has acabado y sientes que el llegar a ese final es la realización de tu tiempo invertido. Pero igual que en el League of Legends, lo he mirado, llevo 1500 horas. Bastantes. Sí, sí. Veo que sigo jugando porque no tiene un final y eso. Y yo nunca he comprado ninguna skin en League of Legends, igual que tampoco me he gastado dinero en el Fire Emblem Heroes. Yo no entro dentro del patrón de ballena, no entro dentro del patrón de que fidelizar me ha llevado a invertir dinero de alguna manera dentro de los juegos. Pero sí que es cierto que más de una vez te sientes tentado. Y hay gente que... Y tengo muchos amigos que se han gastado el dinero. Mira, yo esto no tiene nada que ver, pero yo en general una filosofía que tengo cuando juego a juegos de este tipo y tal es, digamos, no gastar más. Sí que suelo gastar a eso, el típico, ¿no? El pack inicial o cosas así, pero no gastar más de lo que yo pagaría por ese juego si fuera, digamos, standalone para entendernos. Es decir, yo que sé, un League of Legends, pues haberle dedicado a lo largo de los años y además de la tesis y de todo lo que he hecho y todo lo que me ha dado, ¿no? Tal, pues haberle metido en total, yo que sé, 100 euros, pues me parece como en plan un precio justo que al igual hubiese pagado por ese mismo producto en un único pago, ¿no? Por decirlo así. Pero no más que eso, evidentemente. Sí, pero a la vez, fíjate que tú dices 1500 horas. ¿Cuánto cuesta tu hora? Se ve que me vendo barato. Pues, aunque sea barato, pero 1500 por el coste de tu trabajo sigue siendo dinero, ¿no? Son 1500 horas que podrías haber estado haciendo, no sé, grullas de papel, ¿sabes? Y vendiéndolas online. ¿Me explico? O sea, si hubiera dedicado ese tiempo a aprender idiomas, ya sabría 3. Por eso te digo, ¿no? Que sí que hay un coste asociado, aunque no sea puramente económico o directamente monetario, a esas horas que metemos en los juegos, ¿no? Y hay un coste cultural, si quieres, que es el de que durante esas 1500 horas no has podido probar otros juegos o, digamos, analizar otros juegos, ¿no? Bueno, claro. O enriquecer tal. Que esto en tu caso al igual no es tan problemático, pero piensa en los... ¿no? Siempre piensa en los chavales. Claro, un chaval que ha estado jugando a League of Legends desde los 12 años hasta los 18, este chaval no ha jugado a videojuegos, ha jugado a League of Legends. Ojo, ese es el tiempo que yo he gastado. Yo llevo jugando desde la Season 5. Desde mediados de Season 5 y estamos en la Season 11. Yo llevo jugando ya 6 años a League of Legends. Y tú has dicho 12 a 18. En mi caso es similar. Desde los 16 a los 22. Es decir, si es que yo... Pues precisamente. Te falta hacer un busca ayuda, ¿no? No es buscar ayuda, sino que es un poco lo que decían en el texto del concepto de jugadores de un juego único, ¿no? Que es como si alguien se pusiese la película del Día de la Marmota y cada día se ve esa película, ¿no? Sí. Ese tío no ha visto cine, sino que ha visto una película muchas veces, ¿no? No es exactamente lo mismo porque League of Legends va cambiando, pero sí que sería como el tío que solo se ha visto una serie y se la ve en bucle, ¿no? O esa serie que no acaba nunca. Mira, la de Anatomía de Grey, ¿no? Anatomía de Grey. Iba a decirla yo justo, creo que no había terminado. No, todavía no. O Cuéntame, decir pues, al mismo tiempo que Cuéntame. Claro, pues imagínate que tú eres seriéfilo. No, yo he visto Cuéntame, claro, y sigo viendo Cuéntame, ¿no? Pues ahí está un poco la misma idea, ¿no? Que es que al final es gente que juega solo un juego y por lo tanto solo genera negocio para un juego, que este es otro concepto importante, que es no es que el videojuego genere más dinero como medio,
Sí. o digamos sea una industria más rica, sino que Tencent es cada día más Más gordo, rica. ¿no? Claro, porque no es lo mismo Que- Tencent que- que That King claro, Company. claro, Nada que porque ver. tú aquí siempre hacemos lo mismo, ¿no? Que dicen, no, el mercado de los videojuegos es más grande que el del cine, no sé. Pues fíjalo, ya, pero bueno, es que Tencent debe ser el 70 o el 80% de ese mercado, con lo cual, si yo me pongo a desarrollar videojuegos, ese pastel no va a ser para mí, ese pastel es para otro. De hecho, a Tencent no está denunciada por monopolio porque es China, porque Tencent es un monopolio. Tiene Pero es Epic, tiene precisamente eso. Activision. De hecho, todos los juegos que están en el top 10 de juegos más jugados, salvo el Counter-Strike, Tencent está ahí. Porque, bueno, Ubisoft Sí, sí. creo. Sí, Ubisoft también creo que tiene. Parte de Ubisoft es de Tencent ahora también. Si es que Ubisoft, Activision, Seguro, sí. Sí. Al final ahí su objetivo es pandemia, ¿no? es Es pandemia, sí. Bueno, no, completar todo el mundo. Claro, decir pandemia ahora queda un poco feo, pero sí. O pensaba en el, ya, no, pero pensaba en el juego de mesa. Pero En el de Playing, en el Playing, ¿no? Ah, no, en el juego de mesa de pandemia dices. en el juego de mesa, que es Sí, el que sí, al sí. final, digamos, el objetivo de los virus es expandir todo el mundo, pues Sí. aquí lo Que luego mismo. hicieron el videojuego, el Plague Inc. y luego lo llevaron a la vida real. Es espectacular. Alguien tiene que estar jugando con la Sí. pandemia, ¿te imaginas? Por eso están las nuevas Por cepas. eso te digo, pero con la pandemia no lo sé, pero con Tencent seguro que alguien está jugando a ir al Risk, ¿no? A ir conquistando Es muy curioso. todas las compañías. Ahí ya nos movemos a otro lado, que es el cómo la industria cultural se está moviendo a China porque China tiene dinero. Tiene dinero y explotan más. Ujú. Es la única razón por la cual nos estamos moviendo a China. De hecho, lo escuché también hace no mucho, que yo no sabía que hay. Las películas Marvel, por ejemplo, hay momentos, suelen tener un personaje asiático, chino, generalmente, Ujú. que además es al que le dan más protagonismo, que sus escenas están extendidas en la versión china para que los espectadores ¿cómo decirlo? Se sientan proyectados en él. Yo no lo sabía, es curioso. Por eso, realmente, Tampoco no. eso, es impresionante el ver cómo, cuando hablas de industria del videojuego, la industria del videojuego se concentra en los 10 juegos más jugados. Porque sí, porque Cyberpunk, The Last of Us y yo que sé, God of War pueden haber vendido millones. La Red Dead Redemption 2 también, por ejemplo, han vendido millones de unidades. La facturación de esos juegos ahora mismo está ya en bruto. Han conseguido ganar un billón de euros cada uno. Pero es que eso es lo que mueve League of Legends en un año. Y cada vez mueve más. Porque no es solamente un videojuego, es videojuego, ligas, visualización, derechos de explotación, los streamers que también se encargan de hacer que la gente, es merchandising, es eventos, porque es cierto, yo nunca he pagado en League of Legends en sí, pero sí he ido a eventos de League of Legends organizados por Riot. Es todo Sí. un movimiento. Sí, es todo un movimiento que además es toda una gran campaña de publicidad, ¿eh? O sea, de marketing. Al final las competiciones de Riot son deficitarias, quiero decir, no hacen dinero con eso, sino que lo pierden, pero no lo pierden, sino que es la inversión, digamos, de publicidad, ¿no? Es decir, el hecho de que haya una competición como la LEC o la LCS o tal, al final lo que hace es que haya más gente que lo vea, que haya más gente que juegue, que es lo que al final interesa, ¿no? Pues en vez de tener una campaña de publicidad en televisión, tienes un torneo que es una campaña de publicidad, ¿no? Pero en general no tienden a ser a dar retorno, para entendernos, económico, ¿no? Pero se trata de eso, quiero decir que no es, Claro, nada raro. porque realmente, es decir, a menos que usaras, por ejemplo, en Twitch tienes la forma de pagar mediante el Twitch Prime, pero tú y yo hemos visto las competiciones de League of Legends, son todas gratis. Es decir, no tienes que pagar ninguna. Claro. Y si no es gratis, es que Claro, lo hacen fans. Pero es uno de los temas de la parte que es distinto modelo de negocio que, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que es que al final lo que hace que tu público sea público en general más joven y por lo tanto tenga menos dinero disponible es que, digamos, la forma que tienen de gastar puede ser dentro del juego, pero no pueden, por ejemplo, pagar por una suscripción de televisión para ver un canal concreto de eso, ¿no? Entonces ahí sí que digamos, el peso que tiene económicamente cada una de las cosas pues es distinto. Tú puedes tener en Twitch para las finales del Mundial de LoL a millones de personas, pero no están poniendo un solo duro a nivel económico. Lo que están haciendo es luego motivándose y luego comprando las skins de los campeones y luego comprando el no sé qué en el juego. No por la retransmisión en sí. No es la Champions League que pues la gente que es aficionada al fútbol paga la suscripción a no sé qué canal para poder verlo, ¿no? Claro, realmente League of Legends se mueve. El tema de ligas se mueve por sponsors.
De hecho, Claro. eso hubo una entrevista hace poco que fue a la LVP que dijo: La liga se mantiene por los sponsors. Porque, Claro, sí, 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 porque seguro, 100%. ahora mismo ya no es la LVP, ya no es la liga no es la división de honor, es la Superliga Orange. Igual que le pasa, por ejemplo, a la Liga Baloncesto Endesa. Ya no es. Claro, pero porque lo organiza otra, digamos, otra empresa, en este caso Claro. la LVP, que sí que tiene necesidad de ganar dinero, para entendernos, Sí, o hacer pero. algo de dinero que con ello no puede hacer ser deficitario, que si lo organiza Riot le da absolutamente igual. Claro. Evidentemente, interesa que tengas partners porque, bueno, eso entonces supone menos coste para ti. Pero quiero decir que si a Riot le cuesta organizar todos los mundiales y tal, no sé cuánto dinero, le da igual, porque al final el retorno que hace eso en luego transacciones en el juego seguro que les sale a cuenta. Si no, no lo harían. O sea que no, esto no tiene mucho, Eso es verdad, porque. mucho misterio. Eso es verdad, porque cuando ves la mayoría de ligas regionales, todas tienen patrocinios. Es que la española creo que solamente hay hay dos nombres que no tienen patrocinio en sí en el nombre. No, hay tres nombres, Ujú, que son S2V, ujú. y Monkeys y Mad Lions, porque son. Y Monkeys no sabemos, nadie sabe cómo se llama, pero bueno, S2V y Mad Lions son un nombre en sí. Porque Vodafone, Giants, Movistar, Riders, y todas compiten en la Sí, liga sí, sí. en la liga de Orange, es que es espectacular. Pero también tenemos Telepizza Team Queso, G2 Arctic, pero bueno, ahora ya tampoco es G2 Arctic, es G2 Chips Ahoy, porque vamos, llevan la camiseta con el Chips Ahoy. Ujú. Es espectacular. O Sí, sí, sí. el único equipo también que hay de fútbol, que está dentro de League of Legends español, que es el ¿cómo era? El Betis Sí. Team Crema, ¿Betis o cómo se Ayer llama? jugaron. Sí, bueno, ayer jugaron todos. Sí. Que hubo un partido bastante curioso que fue No, precisamente el pero de. sí, pero vi que el partido inaugural era este, que me fijé que dije, hostia, el Betis tiene equipo ahora, El tampoco lo Betis sabía, tiene, ¿eh? el Betis tiene. Pero me Es eso, es fijé. decir, cada equipo al final tiene que buscarse el dinero donde puede. Porque el único equipo, igual que en las franquicias europeas, el único equipo que tiene realmente un nombre fuera es el Schalke 04. Es el único. Porque han habido otros intentos Ujú. como Paris Saint-Germain, que estuvo por ahí mirándolo, incluso el Madrid o el Barcelona se rumorea y se parece que estuvieron buscando, pero ninguno llegó a entrar del todo. Es curioso. Y esa Sí, es. sí. Es que al final es eso. También es curioso, porque claro, el Key as a Service. Claro, no es solamente el Key as a Service, es un conjunto de herramientas para para hacer que el juego ya no sea un juego, sino que sea un servicio que puedas consumir de la manera que tú quieras, similar a cómo se hacen los media mix japoneses. Y se tiene que. Claro, todo eso se tiene que financiar. Pero al final el usuario no paga nada. Bueno, paga porque te incitan a pagar. En el sentido. Bueno, quieres pagar. De hecho, cuando tú me has dicho, yo gasté 100 euros en League of Sí, Legends, habitualmente pagas más de lo que pagarías normalmente, al final. pero también le Si, dedicas si más horas. consiguen, digamos, engancharte. Claro, son las dos cosas sumadas. La inversión en horas es mucho mayor que la cantidad de dinero que se suele recaudar. Porque. Claro, tú tienes que pensar que la gran preocupación que tiene Riot, su número uno en su lista de, digamos, riesgos, es hacer algo, digamos, tan mal que haga que los jugadores se vayan a la competencia. No es que gasten más, menos, que estén más tiempo, menos tiempo, sino que es simplemente el hecho de que los jugadores dejaran League of Legends y se fueran a jugar a Dota o se fueran a jugar a otro. Eso es la única realmente gran preocupación. Ninguno lo va a conseguir porque no hay. Por mucho. Porque, por ejemplo, otra reflexión es la de. Incluso aunque seas el número 2 dentro de los MOBA, si eres el número 2 dentro de los MOBA, estás facturando un montón, pero es imposible llegar al número 1. Igual que es imposible superar a. Y mira que lo han intentado. Apex Legends lo intentó Call of Duty. Es imposible superar a Fortnite. No se puede. Porque son juegos que pegaron el pelotazo. Sobre todo Fortnite. Fortnite fue un pelotazo. League of Legends sí que tuvo más trayectoria. Ha tenido una trayectoria bastante más ascendente que luego pegó el pelotazo, pero lo veo más como. O por ejemplo, es eso, de Hearthstone tampoco empezó. O Magic. Magic no empezó tampoco así. Magic era un juego de cartas y luego se pasó al esto y ahí ya pues empezó a tener Sí. pelotazo. Es muy interesante, desde luego. Es que es interesante el ver cómo se puede ver a los videojuegos desde casi cualquier ángulo en ese aspecto. Sí, lo que pasa que eso también es verdad que cuando hablamos de juegos así como servicio, en el fondo estamos hablando más de lo que ocurre fuera del juego casi que lo que ocurre en Claro. el propio juego, ¿no? Es decir, volvemos un poco a lo que hablamos al principio. El juego tiene que ser bueno y el juego tiene que reunir las condiciones para enganchar, ¿no? Y para
para ser apetecible, para entendernos, porque si tú coges la estructura de League of Legends y dentro pones ahí un juego con, yo qué sé, muñecos de palo, El yo qué sé, Pokémon. pues no funciona igual. El Pokémon Unite, que no lo recordaba hasta hace un par de semanas. El League of Legends de Pokémon. ¿Tú lo recordabas? ¿O también te habías olvidado de No, él? no lo recordaba, sí, sí. Ahí, claro. No, pero que me refiero a esto, que, que el mismo modelo aplicado de forma, o sea, juegos distintos puede no, pero que en realidad lo que estamos hablando de esto del enganchar, del parchear, del tal, al final es para mantener el jugador en tu ecosistema, que eso no deja de ser esa parte exterior al propio juego, ¿no? Sí. Ahí, en los Game as a Service hace muchísimo tanto la publicidad que te bombardea, que te incita a probarlo, como el propio boca a oreja dentro de... Bueno, boca a oreja o boca a Twitter. O ver a un streamer que te gusta probar un videojuego hace que te pique. Luego ese mismo streamer puede... Ya no hablamos de League of Legends, sino de otros juegos como el World of Tanks o cosas similares, que hay gente que... Claro, las empresas pagan a los influencers Sí. que tú sigues y lo ves. Como y dices, el Fallout Guys, que ya no nos acordamos, ¿no? Pero Fallout, que tuvo ¿cuál? su pico y su bajada. ¿Cuál? El Fallout Guy. Ah, el Fall Guys, el Fall Guys. Vale, Fall Guys. Ahí Fall Guys, perdón, sí. estaba Que estaba pensando... yo con él, sí. Hombre, pero Fall Fall Guys... Guys. Pero Fall Guys se sigue jugando, solo que sí que es cierto que los juegos ahora mismo como son pelotazos más grandes, pero a la vez se olvidan más rápido. Porque mira, Rust ahora mismo es un fenómeno. Yo de aquí a un mes no creo que Rust, de aquí a 1, 2, 3 meses no creo que Rust siga siendo lo que ha sido por Legoland. Igual que, por ejemplo, Minecraft tuvo su serie esta española que tuvo mucha gente, Karmaland, creo que se llamaba algo similar. No me acuerdo el nombre. Mucha gente se inició, mucha gente empezó a jugar aunque nunca había jugado al Minecraft, pero luego lo van dejando porque al final son personas y te aburres de jugar al mismo juego. Luego, pues hay gente que sí que sigue jugando porque sabe que eso da beneficios. Y al final, joder, ahí tenemos a Willy Rex y a Vegeta que siguen jugando a juegos. Y yo te lo juro que no sé cómo coño siguen jugando al Minecraft después de 20 años, tío. Si es que Minecraft es ya la mitad de su vida, casi, es increíble. Pero Ya, no, eso sí. Totalmente. Fíjate, nosotros desde aquí, Jabara Blues, que es donde yo también colaboro, hablamos de 3 juegos que para mí han definido el pelotazo este año. Fall Guys, Among Us y Phasmophobia. Son 3 juegos que han pegado un petardazo que no se puede apenas valorar. El petardazo que han pegado de movilizar streamers, de hacer... Fall Guys, mira, de Among Us hay canciones, hay historias, hay roleplays. Lo he comentado al principio que los niños juegan al patio, al Fall Guys. En el patio al Fall Guys es sorprendente. De hecho, creo que el único que se mantiene más o menos perdón, Fall Guys no, quería decir el Among Us. Porque Sí, yo creo que es el Among Us porque primero es gratis, desde móvil es gratis. Y eso hace que la gente pueda seguir jugando. Y como es de móvil, pues es más sencillo también de jugar. No, sí, está claro que es curioso los ecosistemas que se generan en torno a los juegos, eso sí. Pues antes has dicho lo de... Vamos a comentar un poquito también el artículo de tu libro, que precisamente hablaba sobre ello, así que si nos puedes hablar un poquito de él. Yo me lo he leído, no lo tengo delante porque no estoy en mi casa, están de obras detrás todavía, así que estoy en casa de mi novia. Así que coméntanos un poquito del artículo. Bueno, a ver, el artículo está, es un capítulo, ¿no? Dentro de un libro que ha coordinado Víctor Navarro Remesal, ¿no? Que la idea era, pues, que 25 autores de los Game Studies, ¿no? En España, doctores, que estamos trabajando bastante un poco aislados, ¿no? Unos de otros en este sentido, porque no hay no es que estemos todos en la misma universidad o tal, sino que estamos como muy repartidos, ¿no? Y pues la idea era que cada uno de nosotros hablara de algún tema, sobre todo de cara, pues un poco a esto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es despertar un poco el interés hacia algunos de los problemas más relevantes o problemas actuales a los que nos enfrentamos y que son relevantes para su estudio, ¿no? Y yo en particular, derivado un poco de precisamente eso, ¿no? De la parte de la tesis, del estudio, en este caso de League of Legends y de otros juegos de este estilo, pues me dio precisamente por eso, ¿no? Por hablar de los juegos como servicio, ¿no? Y el concepto este de cada vez vemos más, y lo que hemos estado hablando hasta ahora, de juegos que, primero, de base,
son incompletos o son inacabados porque ya se cuenta con esa actualización constante, ¿no? Y entonces digamos que es un cambio de paradigma desde lo que es yo compro un producto y yo, digamos, hago lo que me parece o parezca con ese producto. Yo compro un coche, pues bueno, me voy a dar la vuelta o hago lo que quiera, a pues yo compro un servicio, que en el caso del coche sería un leasing, ¿no? Digamos, y me dan el coche pues, que les parece cada X tiempo, ¿no? Y aquí un poco en los videojuegos está pasando algo parecido, ¿no? Que es que muchos juegos, incluso los que nominalmente no son así, pues tú compras tu disco, ¿no? De Play 4, por ejemplo, lo pones y ya de base no puedes jugarlo porque necesita una actualización obligatoria. Esa actualización, digamos, te cambia el juego y cada vez que hay una actualización ese juego se modifica, se cambia, ¿no? Esto, si le sumas todos los que hacen que esas partes, además, sea parte del juego, como cuando hablamos de League of Legends, cuando hablamos de Hearthstone, cuando hablamos de cualquier juego de este tipo, como esas dinámicas, digamos, en el fondo intentan sacar más dinero de la suscripción ficticia de ese jugador, ¿no? Y cómo nos vamos hacia esos modelos. Y es un poco de lo que habla el texto, ¿no? Y tanto de las partes, no sé si decir positivas, ¿no? O las partes más simplemente de exposición, de los ecosistemas que se montan alrededor, del entorno mediático, de todos estos fenómenos realmente relevantes e interesantes, pero también, por otro lado, de los riesgos o peligros, ¿no? O cosas que se ven, como por ejemplo jugadores que solo juegan a un juego, digamos, incluso el ecosistema del videojuego que se muere porque hay ciertas compañías o ciertos juegos que absorben todos los recursos, ¿no? Y aquí un poco lo que hablábamos, ¿no? Que un MOBA, yo si quiero hacer un MOBA no tengo ningún futuro, aunque sea muy interesante o que sea mucho mejor que League of Legends, porque solo por masa crítica y por, digamos, contexto, es imposible, ¿no? Hacer algo ahí. Y fíjate que es como arrasar, como hacían, ¿no? Aníbal, ¿no? Arrasar con la tierra quemada, ¿no? Que es ya paso yo, ya no dejo nada, ¿no? No hay ninguna forma de que aquí crezca Eso nada. es cierto. Pues un poco esos riesgos. Y eso es un poco lo que intento reflexionar un poco, intento hacer pensar un poco sobre ello, ¿no? Y bueno, y luego evidentemente cada día, digamos, la situación no nos demuestra más que más de lo mismo, como el caso de Cyberpunk que hemos estado comentando, esa idea de exactamente lo mismo, ¿no? Que ya no es que sea la era del parche, que es un poco lo que digo en el capítulo, sino que es que es el parche constante, ¿no? Es el espérate al parche para jugar al juego, ¿no? Que es como ya un paso más. Sí. La frase que tú pusiste, hay una frase que define muy bien tu texto. La tengo por aquí apuntada, pero es que esa es primero, es la frase más brutal, más rotunda que hay en el libro. Que el libro, por si no lo conocéis, no lo tengo aquí delante, lo siento. Pero es súper recomendable si queréis. Se llama Pensar el juego, es de Shangri-La, editorial Shangri-La, lo pondré aquí abajo seguramente en la descripción. Porque realmente te hace pensar. Además está escrito como si fuera un elige tu propia aventura. Es muy curioso. Y te hace pensar sobre muchos temas que yo, aunque le haya dado alguna vuelta, por ejemplo, nunca me había planteado tanto el Game as a Service. He leído algunos artículos, tanto en manual como en online, ¿sabes? En algún portal. Pero nunca me lo había planteado hasta que... Bueno, porque no solamente... En mi caso, vas desde la de visionados, acabas en gas y luego te vas a estructura, creo que era, o alguno así que me fui yo. No, a audiencia. Y dije, hostias, es que claro, es muy... Te hace pensar mucho. Y al final eso es lo guay que tiene este tipo de textos. La verdad es que me sorprende que cuando dices que estáis aislados me llama la atención porque entiendo que cada uno de vosotros tenéis vuestros propios intereses, pero al final, dentro de lo que cabe, todos son game studies. Es curioso que hayan tenido que llegar, bueno, en este caso Víctor, para coordinarlos a todos. Está sí, guay. no, a ver, hay unos cuantos de los autores que somos que habitualmente estamos más o menos en contacto y tal, pero luego es verdad que tienes que pensar que a nivel de universidad no siempre es fácil colaborar con gente de otras universidades o participar en proyectos. O sea, hay como todas las historias, si quieres, burocráticas, etcétera, que digamos que complican eso, ¿no? Y luego, evidentemente, tu día a día, pues tu docencia, tus otros proyectos y tal, hacen que al final eso sea una parte casi de hobby para algunos de nosotros. Claro. Algunos se centran más, pero por ejemplo el propio Víctor
pues también tiene mucha parte, él daba también asignaturas de animación, de cine, ¿no? Cosas que también le interesan mucho, pero que hace que no puedas tener como el 100% en el foco, en este caso en los Game Studies, y que no puedas, no hay, por ejemplo, una asociación de investigadores en Game Studies en España, ¿no? Se intentó hacer una vez y, digamos, se murió por aburrimiento, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por eso estamos como un poco aislados, porque no hay esto, a diferencia de los países nórdicos y países anglosajones, Sí, que tienen. no hay una tradición de departamentos de Game Studies, para entendernos, en las universidades, sino que son más de comunicación y, bueno, siempre, bueno, privilegiando un poco lo que es el cine, estas cosas. Y es un poco difícil todavía tener esas estructuras. Entonces, bueno, sí que contactamos, sí que hablamos habitualmente algunos de nosotros, pero claro, ya te digo, es un poco nadar contracorriente muchas veces. Sería interesante volver a intentar montarla. Ahora, porque no sé cuánto tiempo hará desde la última vez que se intentó, pero al final ha avanzado mucho el medio, ha avanzado mucho la cantidad de medios que hay, de doctores que escriben sobre ello. Es decir, desde... Es que es una burrada. Tú, Ernest... ¿Ernest? Creo que me equivoqué el nombre. O yo que sé, Alberto también, el Alberto Venegas, joder, Marta García. Es que sois un porrón de doctorados con una trayectoria dentro de los videojuegos, ya no es, que es pasión, pero aparte es intentar entender más allá. Sería interesante volver a retomar ese proyecto. Pero igualmente, también te digo, pero igualmente que seamos 20, 30, 40, 50, es complicado. sigue lejos de ser una masa Sí, crítica. Quiero claro. decir que en una disciplina cultural en general, tú coges literatura y deben ser 50 en cada universidad. Quiero decir que también fíjate que claro, somos como 50 repartidos entre todas las universidades de España, pues te quedan a 0,2 por universidad, ¿no? Y aquí está un poco la dificultad. Entonces, bueno, pero por eso esas iniciativas en plan de, pues, sentarnos todos, ¿no? Está muy chulo. Y poner en común un texto así, sobre todo más divulgativo y tal, pues sí que creo que ayuda, ¿no? Y Víctor está haciendo otras cosas para intentar unir también, pues interesantes, ¿no? Como buscar todo lo que son doctorandos que están en ello, pues por si se puede ayudar, etcétera, etcétera. Pues bueno, poco a poco. Es una cuestión de, hombre, por lo menos, de progreso. Por lo menos podemos decir que soy 25 o más. Sí, bueno, eso sí. Tenemos un libro que demuestra que sois 25 y luego ya los que haya. Tenemos un hito inferior. No, pero sí, hay más, ¿eh? Porque, por ejemplo, Alberto, precisamente, que se doctoró no hace mucho, pues es otro que podríamos ir añadiendo, etcétera, etcétera. Es decir, hay gente. A ver las ailas, pero todavía sí. Es verdad que aquí llegamos tarde a todo y en esto, aunque sea una... Creo que aquí lo único que llegamos primero es cuando tenemos que montar un espectáculo. Fíjate, veas la LVP. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Clara Fernández Vara o a Susana Tosca, que son grandes académicas del videojuego, pero claro, una se tuvo que ir a Nueva York y la otra está en Dinamarca. Joder. Sí. Así que quiero decir, ¿por qué? Porque, pues bueno, cuando se doctoraron en su universidad no entendían exactamente qué era eso, para entendernos, ¿no? O cuando querían hacer el doctorado, no lo podían hacer y se tuvieron que ir a otro lado a hacerlo, ¿no? Esa otra. Entonces, por eso te digo que hay sí que ha habido un cambio, porque ahora ya lo podemos hacer, pero digamos que, claro, que hay una mochila que se tiene que ir aligerando. Esperemos que los futuros, ya no periodistas, sino los futuros investigadores porque ahora mismo, lo dicho... Bueno, el videojuego ya no es un medio tan joven como se le suele considerar. Tiene ya 60 años de historia. Está ya en la tercera edad y seguirá avanzando. Medio joven sería la VR, pero al final es una evolución, igual que fue el cine, que fue el videojuego del cine. Bueno, y la VR también es de los finales de los 80, ¿eh? Bueno, de mediados de los 80 y hay cosas. Sí, claro, ahí tenemos... Hay cosas anteriores, pero bueno, lo más reconocido es la... Yo creo que también son cosas la Virtual Boy, claro. Que nos dedicamos a estudiar y tal. No, la Virtual Boy estamos en los 90, pero incluso antes hay cosas, ¿eh? Sí. Hay dispositivos, hay intentos, hay publicidad, o sea que digamos que todo es... Claro. Todo es más antiguo de lo que parece. Y al fin, sí, claro, por supuesto, pero es eso, es decir... Cada vez va a ir llegando un flujo más de personas, de doctorados, de personas que están interesadas en la investigación, que va a estar... que va a haber vivido con los videojuegos, sobre todo gente más joven que tú y que yo incluso, y yo creo que a partir de ahí llegará un punto en el cual la asociación de Game Studies española podrá
podrá llegar. Coño, tenemos el DEP y tenemos la EVI. Ahí están haciendo sus cositas. No sé muy bien qué hacen, pero ahí están haciendo sus cosas. Sí, no es fácil de saber a veces. Claro, pero eso es lo chulo. Pero bueno, muchas gracias, Marcel, por haber sacado tiempo para estar aquí conmigo charlando. No sé cuánto tiempo llevamos, pero me alegro mucho, de verdad, porque ha sido una charla súper interesante. Muchas gracias por contactarme, por invitarme y por dar ese espacio de charla. Que va, joder, sí. Mira, te digo una cosa, si yo esto es nada, si aquí a mí me ven 4 gatos, pero bueno, siempre me mola. A mí me mola además, porque me mola hablar con vosotros, me mola aprender sobre el tema. Yo al final no soy doctor ni hostia, yo soy, vamos, no soy ni ingeniero todavía. Pero me mola mucho el tema. Así que nada, muchas gracias a todos aquellos que habéis llegado hasta el final. Ha sido un auténtico placer. No tenía que haber pegado esa palmada porque en el micro luego sonará fuerte, pero hasta la próxima. Adiós.